la función exponencial es f de x igual a 2 elevado a la x, es allí donde tenemos base 2, esa va a ser nuestra base, la base es 2, y nuestro exponente es x, ¿sí? Entonces nosotros, al observar una función de estas características, de antemano ya sabemos que nuestra gráfica va a crecer en todo momento, que la función exponencial es estrictamente creciente, es decir, va a tener una curvatura parecida justamente a lo que es la curva roja que estamos viendo en la imagen, ¿sí? Sí, gracias. No, de nada. Profe, Entonces, ninguna vez puede ser un número mayor o menor de 0 o mayor. Va, menor que 0 no, pero mayor que 1 no puede ser nunca. ¿es mayor que? Que 1, perdón. Mayor que 1, sí, acá tenés este que es 2. Ah, pero la X. No, la x puede tomar cualquier tipo de valor, porque lo que tenemos que ver es Ah, bien. la base de la función. La x vos le vas a dar valores, porque es la variable independiente, vos le podés dar cualquier valor para poder saber por dónde está pasando la curva en el plano. Bien. Entonces la x puede tener cualquier tipo de valor. Positivos, negativos, es lo que corresponde por el hecho de que, mira, acá tenemos la gráfica de 2 elevado a la x. Entonces acá siempre vamos a dar valores positivos y valores negativos, ¿sí? Porque justamente la curva tiene esta forma y al tener esta forma en sí abarca valores negativos y valores positivos, ¿sí? Las genéricas serían estas curvas que tenemos aquí. Y dentro de lo que es el eje X, vieron que arranca desde, por ejemplo, valores negativos hacia valores positivos, o de valores positivos hacia valores negativos. Entonces es así donde voy a tener que, siempre cuando armo la tabla, voy a tener en cuenta valores negativos y valores positivos de X. Y esa X, como es la variable independiente, es la que le vamos a ir asignando diferentes tipos de valores para poder saber cuánto vale la función y poder tener un punto, es decir, un par ordenado que vamos a representar dentro de lo que es el plano cartesiano para poder saber exactamente por dónde va a pasar nuestra curva, ¿sí? Entonces, nosotros para saber si la función exponencial va a crecer o va a decrecer y poder después comprobar si lo que grafiqué es coherente con mi función o no, lo que vamos a tener que ver es la base de nuestra función. En este caso la base es 2, está elevado a la x, entonces allí decimos, bueno, como tiene base 2, es un número mayor que 1, por lo tanto la función en todo momento va a crecer, va a ser una función creciente. Entonces, si nosotros queremos representar esto gráficamente, vamos a tener que dar valores a X para poder saber cuánto vale Y, ¿sí? Entonces, lo mismo que veníamos haciendo con las funciones racionales, ustedes van a armar una tabla. En este caso, la estrategia es que ustedes cuando arman la tabla van a dar valores negativos, van a pasar por cero y van a dar valores positivos, ¿sí? Entonces allí ustedes lo que siempre van a hacer es reemplazar por el valor de x en la función. Entonces acá cuando hacemos 2 elevado a la menos 2, ¿sí? Nos da un cuarto, que es 0,25. ¿Sí? Después si hacemos 2 elevado a la 0, nos va a dar 1. ¿Sí? Todo número elevado a la 0 es 1. También tenemos que recordar las propiedades de potenciación, ¿sí? Fundamental para poder resolver funciones exponenciales, ¿sí? Entonces, después ustedes cuando reemplazan por el valor x, que dan a su tabla, x igual a 1, van a decir 2 a la 1 es 2, ¿sí? Después van a reemplazar por el valor x igual a 2, 2 al cuadrado es 4,
y después lo que hacen es reemplazar el 3, x igual a 3, en la función y dicen 2 elevado a la 3 es 8. ¿Sí? Así es como se arma la tabla de valores. ¿La van siguiendo hasta ahora? Profe, otra consulta. ¿Los números de la tabla son al azar? O sea, nosotros podemos poner cualquiera. Cualquier número, pero te conviene siempre poner enteros. Claro. Sí, Sí, sí. ahora no tenemos de referencia, no nos vamos a hacer lío con la asíntota vertical y demás como en la función racional. ¿Sí? Ah, bueno. Acá ustedes Sí, sí. pueden dar cualquier valor, sobre todo que sea entero, para ayudarse en los cálculos, pero pueden dar valores positivos, negativos, e incluyendo lo que es el cero. ¿Sí? Ah, buenísimo. Cuantos valores ustedes quieran. Nosotros acá en la tablita estamos viendo desde el -2, pero si yo quiero dar desde -3, desde -4, porque quiero hacer aún más exacta mi gráfica, yo puedo dar los valores que desee. ¿Sí? O sea que así ustedes van a poder elegir entre valores negativos, positivos, incluyendo al cero. Para armar las tablas. ¿Sí? Hasta el Gracias, momento no profe. tenemos no, de nada, no tenemos ningún tipo de restricción aquí por el hecho de que nuestra asíntota horizontal, en este caso, es justamente i igual a 0. ¿Sí? Nuestra gráfica se está acercando mucho al eje X. ¿Ven esta curvatura aquí? Se acerca mucho al eje X. Entonces, ¿qué significa eso? Se está acercando nuestra curva, pero no lo está tocando ni tampoco lo está atravesando al eje X. ¿Qué significa esto? Que aquí tenemos una asíntota horizontal. ¿Lo ven a eso? Recordando el concepto de asíntotas que vimos con funciones racionales. ¿Recuerdan que habíamos hablado de la función exponencial y habíamos dicho que su característica es que tiene asíntota horizontal, pero no tiene asíntota vertical? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces, recuerden siempre que la asíntota horizontal es el único elemento que vamos a tener en cuanto a función exponencial y vamos a tener i igual, en este caso, a 0, porque no está desplazada esta función. Después vamos a ver que podemos encontrar una función exponencial con desplazamientos verticales o también desplazamientos horizontales. Pero cuando hablamos de las convencionales, que nos dice 2 elevado a la x, o 1/2 elevado a la x, o 5 elevado a la x, 1/4 elevado a la x, allí lo que me está diciendo justamente es que todas van a tener asíntota horizontal igual a 0. Y la característica que comparten es que todas van a pasar por este punto que va a ser su ordenada al origen, que es 0, 1. ¿Sí? Todas van a pasar por aquí, van a estar un poco más abiertas o tal vez un poco más cerradas, dependiendo en sí cuál sea su base, pero todas van a tener esa característica, que van a pasar por el punto 0, 1, que en este caso va a ser la ordenada al origen de la función. ¿Sí? Como la asíntota horizontal es igual a 0, ya de antemano nosotros sabemos, por lo que habíamos visto de función racional, que si nuestra asíntota está posicionada sobre el eje X, no vamos a tener nosotros raíz. Entonces allí es donde nuestra función exponencial no tiene raíz. ¿Sí? En este caso de las convencionales, de las funciones estándar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, ¿siempre la asíntota horizontal va a ser 0? ¿Siempre? En este caso sí. Si no está Ah, desplazada, va a ser 0. Si está desplazada, que ahora dentro de un ratito ya vamos a ver un caso de desplazamiento, allí va a cambiar la asíntota horizontal, siempre y cuando el desplazamiento sea vertical. bien. ¿Sí? Si el desplazamiento es vertical, su asíntota horizontal cambia.
En el horizontal no, sigue siendo lo mismo, pero en el vertical va a cambiar y vamos a tener una asíntota diferente. Si Bien. a nosotros nos dan, por ejemplo, funciones convencionales donde solamente lo que va variando es la base, y me dicen, no sé, 3 elevado a la x, 5 elevado a la x, un cuarto elevado a la x, en realidad vieron que no hay ningún número independiente más que acompañe a esa función. Solamente tenemos 2 elevado a la x, pero no aparece otro número aquí dentro de la función exponencial. Eso significa en sí que aquí yo podría decir 2 elevado a la x más 0, por ejemplo, que no se escribe, y es allí donde yo tendría mi asíntota horizontal, y decir y igual a 0, ¿sí? Si hacemos la comparación con otros casos, que ahora ya vamos a observar, ¿sí? Por ejemplo, miren. ¿Ven? Le dice 2 elevado a la x, en mi función, más 3. ¿Ven la diferencia entre uno y otro? Este dice más 3 y este no dice nada. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos dentro de las funciones exponenciales estándar o elementales. Por lo tanto, siempre cuando estemos dentro de una función que es elemental, que es estándar, la asíntota horizontal va a ser igual a 0. ¿Sí? Y siempre recuerden que las funciones exponenciales tienen solamente asíntota horizontal. ¿Bien? Acá lo que se hizo para representar esta función es justamente después de que tenemos cada valor de x y hemos calculado el valor de y, es representar cada uno de los puntos. Es decir, lo que ustedes ya saben hacer. ¿Sí? Cuando van a un x igual a menos 2, dicen, bueno, ¿y cuánto vale y? Bueno, y vale un cuarto, aproximadamente por aquí en y. Y allí marcan el punto. ¿Lo ven a eso? Después hacen lo mismo con x igual a 0, donde y vale 1, marcan el siguiente punto, ¿sí? La coordenada en x y la coordenada en y. Lo mismo hacen con el siguiente, ¿sí? La coordenada en x es 1, la coordenada en y es 2, acá tienen el otro punto. Después lo mismo con el siguiente, cuando x vale 2, y vale 4. Cuando x vale 2, y cuánto vale 4, y allí marcan la intersección y tienen la coordenada del punto. ¿Sí? Y después con cuando x es igual a 3, voy al eje x, busco el número 3, me dice que la función vale 8, voy al eje y, busco el número 8, marco la intersección entre ambos y allí tengo el punto. ¿Sí? Entonces, una vez que tabulé, es decir, que hice la tabla, encontré los valores de la función, lo que voy a hacer es marcar cada uno de los puntos, ¿sí? En el plano cartesiano. Y después lo que voy a hacer es unir estos puntos mediante la curva. Entonces después lo que se hace es unir estos puntos, ¿sí? Se los une mediante lo que es esta curva. Y de esa manera se construye la función exponencial. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Sí, profe. Genial. ¿Alguien tiene dudas hasta el momento? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Vamos bien entonces? O sea, profe, hasta ahora lo que entiendo es que esa tabla la completamos, no sé, con la calculadora, si no... Sí, hacen el cálculo, que lo pueden hacer mental porque son cuentas fáciles, y si no pueden con esto van a usar la calculadora colocando bien la función que están haciendo, porque es un número elevado,
¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero No, me también refiero- sí, es eso, hasta ahora, yo sé que después lo que sigue es desplazamiento y demás, pero hasta ahora es solamente completar esa tabla y de ahí llevarlo a un gráfico. claro, tal cual. Perfecto. Y esta tabla responde justamente a la función que tenemos, a esta función, ¿sí? Sí. A f de x igual a 2 a la x. Yo acá podría haber puesto un cuarto elevado a Claro, la x y tendríamos que construir una tabla con valores de x negativos, positivos y el 0 y hacer las cuentas con ese un cuarto, por ejemplo, ¿sí? claro. Pero acá estamos haciendo el cálculo con la base de 2 elevado, por ejemplo, a menos 2, que sabemos que nos va a dar un cuarto, ¿sí? Sí. Bien. Bien. ¿Hasta acá vamos bien con todo esto? Ahora lo que cambia, que yo les comentaba, es justamente que aparece nuevamente f de x igual a 2 elevado a la x, pero ahora aparece acompañado de otro número. ¿Sí? Nos dice 2 elevado a la x más 3. ¿Lo ven a eso? ¿Ven la diferencia? Yo ahora tengo todo esto como una función exponencial. ¿Eso lo ven? Sí, profe. Genial. Entonces, si yo quiero analizar en primera instancia, antes de tabular, es decir, antes de armar la tablita, antes de marcar puntos, antes de trazar la curva, si yo quiero analizar mi función, la puedo analizar de antemano y sacar algunos elementos. ¿Se acuerdan que cuando vimos en sí función lineal, función cuadrática, sacábamos también elementos en forma directa, que decíamos, bueno, de la función cuadrática podemos sacar en forma directa de la fórmula lo que es la ordenada al origen. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, Bueno, profe. ahora va a pasar Profe, algo similar. Sí, decime, voy a aceptar un algunos compañeros. sí, eso, un compañero había dicho que no se podía conectar. Bien. Bueno, ahora va a pasar algo similar, pero con la función exponencial, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos nuestra función que tiene como base 2, ¿sí? La función exponencial nos dice 2 elevado a la x, ¿sí? Entonces yo voy a ver que la base es 2 porque voy a mirar el número al cual está elevado la x. O sea, acá yo tengo el 2 que está elevado a la x. El 3 no está elevado a la x, está así solito, es un número independiente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Yo digo, bueno, la base es 2. Por lo tanto, la función yo ya voy a saber que es creciente. Esa es una característica de la función. Por otro lado, me dice más 3. Más 3 a mí me está indicando que la función convencional, la función estándar, la que conocemos que es 2 elevado a la x, se va a desplazar verticalmente 3 unidades hacia arriba. Eso me está diciendo, en realidad, este más 3 que tengo allí. ¿Sí? Entonces, si yo me concentro solamente en ese más 3, lo que a mí me está diciendo es que esa función exponencial convencional que conocíamos hasta el momento, que es 2 elevado a la x, se va a desplazar 3 unidades hacia arriba. ¿Sí? ¿Desde dónde? Y desde lo que es la ordenada al origen, que sabíamos con la anterior. ¿Ven? Esta es la convencional, ¿sí? La estándar. Esta función es la que se desplaza 3 unidades hacia arriba. ¿Sí? ¿Desde dónde? Desde su ordenada al origen, desde acá. Se va a desplazar 3 unidades hacia arriba. ¿Sí? Entonces, la ordenada al origen se va a mover en sí. Una unidad, 2, 3. La ordenada al origen se mueve hasta aquí, hasta lo que es 4. ¿Sí? Eso, imaginemos que desplazamos esa función estándar. 3 unidades hacia arriba.
Por eso es que a mí me queda aquí, la ordenada al origen. Se desplaza una unidad, estábamos con la convencional en 0, 1, ¿sí? Supongamos que aquí tengo la convencional. Y de allí yo desplazo 3 unidades hacia arriba. 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo a mí esta función? Que la función estándar que conocemos se ha desplazado 3 unidades hacia arriba. Aparte, ese número 3 que tenemos allí me está diciendo que esas 3 unidades que se desplazan coincide con la asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces yo sé que mi asíntota horizontal es igual a 3, porque me lo está dando directamente la fórmula. ¿Sí? Entonces yo de allí, por eso es que acá cuando está graficado, nos dice que la asíntota horizontal es igual a 3. La asíntota va a pasar por igual a 3, y desde allí comienza la función. Ya no comienza desde i igual a 0 como la convencional, ¿sí? Sino que la función va a comenzar desde i igual a 3. ¿Cómo sé que es 3 y no es 2 o no es menos 1? Porque justamente la función me está diciendo que tenemos aquí un más 3. ¿Sí? Me dice 2 elevado a la x más 3. Ese más 3 me está diciendo que allí yo tengo lo que es la asíntota horizontal. ¿Sí? Aparte también me está dando como información la imagen de la función. Porque nosotros aquí vamos a tener como imagen de la función para valores de i, para los cuales existe, va desde 3 hacia más infinito. ¿Sí? La función no está por aquí abajo. ¿Sí? Comienza desde aquí. Entonces aquí va a ser desde 3 sin tomarlo porque tengo lo que es la asíntota hacia más infinito. Entonces yo ya sé de antemano que este 3 me da como información la asíntota horizontal y también al mismo tiempo la imagen de la función. Por otro lado también me está diciendo que se desplaza 3 unidades hacia arriba, es decir, hay un desplazamiento vertical. ¿Lo ven a eso, chicos? Desde el gráfico, ¿sí? Y desde la fórmula. ¿Eso se ve? Sí, profe. Profe, yo lo que no logro ver es por qué la ordenada al origen está en 4. O sea, porque sube 3 unidades desde el 0, pero No, ¿por qué se marcaría el 4? sube 3 unidades desde el 1 en i, Ah, sí. porque tu función convencional Estaba en 1. estaba en 1. Entonces, esta ordenada al origen se desplaza 3 unidades hacia arriba, siempre desde 0, 1. Eso va a ser una regla en cuestión. Siempre se va a desplazar desde dónde? Desde 0, 1 hacia arriba. Ah, sí. ¿Sí? Sí, sí, bien. Bien, aquí lo que estuvimos analizando es la fórmula que nos da información y también el gráfico. Si yo, por ejemplo, tengo 2x, 2 elevado a la x, menos 1, me está diciendo que la función estándar se está desplazando una unidad hacia abajo. ¿Sí? Yo cuando tengo, por ejemplo, a mi función, que conocemos la estándar, y le sumamos un número o le restamos un número, es allí donde yo sé que tengo un desplazamiento vertical, porque el número está por fuera de la función. Me está diciendo más 3, más 1, o menos 1, o menos 5. Entonces yo sé que hay un desplazamiento vertical de determinada cantidad de unidades. ¿Sí? Yo ahora lo que voy a hacer, porque esta es una tabla, acá se tabuló para poder graficar esto, ¿sí? Se armó una tabla de valores, eso ustedes lo saben hacer, ustedes saben dar valores a x, reemplazan en la x de la función, aquí 2 elevado a la x más 3, y encuentran el valor de y. Ustedes esto lo saben hacer. También ustedes saben representar los puntos en el plano, porque no es algo nuevo, lo usamos para todas las funciones. Entonces allí ustedes representan los puntos en el plano
Y de esa manera es como se encuentra esta curva que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero es que vean esto, miren. Así lo podemos ver en un solo gráfico y más claro. ¿Sí? Tal vez tengo que bajarle un poquito el porcentaje, así lo podemos ver completo. Ahí. ¿Ven estas funciones exponenciales? Allí tenemos tres funciones exponenciales en un mismo plano cartesiano. ¿Eso lo ven? Vemos tres curvas acá. Tenemos una curva que está en azul, la otra curva está en naranja y la otra curva está en rojo. Son tres curvas en un mismo plano. Esto es fundamental para que podamos comprender los desplazamientos verticales. Ven que dentro de este plano está la curva que vimos hace un ratito. Está la función exponencial de 2 elevado a la x, que es la curva naranja. ¿Sí? Que equivale a esta que estuvimos viendo hace un rato. La primera. Equivale a esta. ¿Sí? Esta está representada ahora aquí, en color naranja. ¿Ven? Aquí está el plano cartesiano. Acá está el eje X, el eje Y, perdón, y acá está el eje X. ¿Sí? Tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y. Acá está la curva convencional, la elemental de función exponencial. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos? Tenemos la curva que estuvimos viendo hace un ratito. La función es g de x igual a 2 elevado a la x más 3. ¿Sí? Acá es donde tenemos esta curva. Esta que vimos, esta que está aquí. La que estuvimos analizando, sus elementos y demás. Esa está representada en color azul. ¿La ven a esa? ¿Está allí? Nos dicen que es esta que está acá. Y después tenemos otra curva, que se la denominó h de x. Y h de x es igual a 2 elevado a la x menos 3. Ven que aquí ya cambia. Hace un momento decíamos, tenemos la función exponencial acompañado de un más 3, que esto me indica que nuestra función convencional, la elemental, que es 2 elevado a la x, en sí se movió o se desplazó 3 unidades hacia arriba. ¿Sí? Entonces contábamos desde esta ordenada al origen, la función convencional, de allí decíamos 3 unidades hacia arriba. Entonces decimos 1, 2 y 3. Allí es donde yo sé que va a pasar por 0,4 mi curva. ¿Sí? Y represento con lo que sabemos hacer, tabla de valores, los puntos y demás, la curva correspondiente. Por otro lado, yo les había dicho que ese más 3 me dice que tenemos asíntota horizontal igual a 3. ¿Sí? Como así también, si quiero analizar la imagen de la función, voy a decir que la imagen es desde 3 a más infinito. ¿Sí? Esto porque aquí apareció un más 3. Pero también puede aparecer un menos 3. Como yo les decía, menos 1, menos 5. ¿Sí? Puede aparecer otros valores que no sean positivos, que sean negativos. Si a mí me aparece 2 a la x menos 3 como función exponencial, es allí donde yo lo que voy a tener en cuenta es justamente esto. Voy a decir, yo sé que tengo a mi función 2 elevado a la x y a esa función se la desplazó verticalmente 3 unidades hacia abajo, porque el número es negativo. ¿Sí? Entonces yo en y me voy a desplazar 3 unidades hacia abajo. Entonces, ¿desde dónde? Siempre desde 0, 1. Entonces yo sé que me voy a desplazar 3 unidades. Entonces digo 1, 2 y 3, pero hacia abajo. Entonces yo sé que mi ordenada de origen está justamente en 0 menos 2. Allí yo tengo el punto de ordenada al origen, aquí.
Por otro lado, yo voy a saber también en forma directa, porque esto sale en forma directa de observar solamente la función, yo voy a saber que ese menos 3 equivale a mi asíntota horizontal. Por eso digo aquí que I igual a menos 3 es la asíntota horizontal. ¿Eso lo ven, chicos? ¿Se ve esto, chicos, de la asíntota horizontal? ¿Se comprende? Sí, profe. ¿Sí? Y allí la imagen de nuestra función, aprovechando ese menos 3 que tenemos allí, decimos, la asíntota horizontal yo voy a saber de antemano, antes de graficar, yo acá estoy presentando el gráfico de la función, pero yo antes de graficar yo ya sé de antemano que mi asíntota horizontal es I igual a menos 3. Y de allí también relaciono y digo, bueno, si comienza desde mi asíntota horizontal la función exponencial, yo sé que la imagen va a ser desde menos 3 a más infinito. ¿Sí? Porque por debajo no tengo ningún tipo de curva. Comienza desde la asíntota y hacia arriba. Entonces yo digo, voy a tener en sí como imagen desde menos 3 a más infinito. Eso ya directamente de observar la función. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, voy a escribir aquí, si es que me deja insertar fórmula. Si Y yo el digo, dominio, en el ese caso, dominio, ¿cuál siempre sería? son todos los reales. Todos los reales, porque la curva comienza, todas las curvas, veamos la comparación entre las tres, todas comienzan ¿desde dónde? Desde valores cada vez más negativos y más chiquititos, ¿sí? Y se van hacia dónde? Hacia valores cada vez más grandes, ¿ven? Entonces, ¿desde dónde va? Va desde menos infinito a más infinito. Todas las curvas le pasa lo mismo. Esta va desde menos infinito hacia más infinito. Acá pasa lo mismo. Desde menos infinito a más infinito. O sea que lo que no va a cambiar va a ser el dominio. El dominio siempre va a ser el mismo para las funciones exponenciales. Van a ser todos los números reales. ¿Lo ven a eso? Si yo, por ejemplo, les doy estas curvas y le digo, a ver si los puedo agrandar, poner otros valores. Ahí. Si yo, por ejemplo, les doy estas funciones, le doy la primera, esta función exponencial, y yo les digo, bueno, sin graficar, ¿sí? Tener en cuenta, sin graficar, si la función crece o decrece. ¿Ustedes qué me dirían? Esa función que estamos observando aquí, ¿crece o decrece? Crece. Bien, crece. ¿Y por qué crece? Porque la base, que sería el 3, es Muy bien. positivo, es mayor a 1. Muy bien, es mayor a 1, entonces yo ya sé que va a crecer. Después, ¿qué otra característica puedo decir? ¿Cuál sería su asíntota horizontal? Menos 1. Menos 1, muy bien. Este número independiente que tenemos aquí acompañando la función, ese menos 1, a mí me indica la asíntota horizontal. ¿Sí?
Entonces yo aquí es donde yo digo, es I igual a menos 1 es justamente la asíntota horizontal. ¿Sí? Bien. ¿Qué más puedo relacionar con la asíntota horizontal? ¿Cuál sería la imagen de la función? La imagen desde menos 1 hasta infinito. Muy bien. La imagen viene desde menos 1 hacia más infinito. ¿Sí? ¿Todos ven eso? ¿Por qué desde menos 1 y no desde otro valor? Porque es la asíntota horizontal. Muy bien. Y desde la asíntota horizontal es donde comienza mi función. ¿Sí? ¿Se ve eso? Ah, no, voy a anotar esto. A es igual a 3. Como A es mayor a 1, dijimos. Dijimos que la función crece. ¿Sí? Vamos a ponerlo abajo para no confundirnos con todas las cosas. Vamos a ponerlo ahí. ¿Bien? ¿Y cuál sería el dominio de la función de f de x? Reales. ¿Reales? ¿Positivos o negativos? Todos. Todos los reales. Muy bien. Tengan cuidado con eso, porque cuando hablamos de reales positivos, es desde el 0 a más infinito. Si yo hablo de reales negativos, es desde menos infinito a 0. Si yo hablo de todos los reales, es justamente todos los valores de x. ¿Sí? Una función existe para todos los valores de x. ¿Sí? Bien. ¿Se comprende esto que hicimos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, no, no sé. No están. Están merendando. Bueno, acá tenemos otro ejemplo con la misma función, ¿sí? La misma función estándar. 3 elevado a la x más 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de esta función? ¿Qué dirían ustedes si tienen que analizar esta función? ¿Crece o decrece? Crece, ¿Por qué crece? porque el 3 es mayor a 1. Muy bien, se reitera la situación, se repite esta situación. Entonces la función crece. Muy bien. ¿Cuál sería la asíntota horizontal de esta función? ¿3? 3 está elevado a la x. Igual a 4. Muy bien. Tenemos que observar el número independiente. Aquí yo se los voy a marcar con un colorcito. Tenemos que observar el número independiente que acompaña la función para poder saber la asíntota horizontal. Siempre va a ser el número independiente que tenemos. En este caso, nuestro número independiente es justamente el 4. Allí tenemos ese término independiente. Entonces, ¿la asíntota cuál sería?
igual a quién? A 4. ¿Todos ven eso? ¿La imagen cuál sería? ¿Cuál sería la imagen de esa función? Todos los reales. ¿La imagen serían todos los reales? No, perdón, el dominio. La imagen es Bien. igual ¿La a 4. imagen cuál Igual a sería? 4. ¿I igual a 4 es la imagen? Sí. Ah, no, perdón. De 4 hasta infinito. Bien, Positivo. muy bien. Entonces acá es donde tenemos que tener en cuenta esto. Se los voy a colocar aquí al lado, así lo pueden observar. ¿Sí? Vamos desde dónde? Desde 4, sin tomarlo, porque estamos hablando de una asíntota que hay allí, a más infinito. ¿Sí? ¿Y qué tipo de desplazamiento tenemos aquí? ¿Se desplaza verticalmente la función o se desplaza horizontalmente? Verticalmente. Verticalmente, muy bien. ¿Cuántas unidades? Verticalmente 4. ¿Verticalmente hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Cuántas unidades? 4. Muy bien. Los hago dudar y dudan, ¿eh? Desplazamiento vertical. Ya sé, habían confundido todos. 4 unidades hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba y no hacia abajo? Porque es positivo y no negativo. Muy bien, porque el valor numérico que tenemos allí es positivo, ¿sí? Entonces son 4 unidades hacia arriba. Y en el caso anterior, ¿cuál sería el desplazamiento? -1. Bien, ¿y qué me diría -1? Que va para abajo. Bien, ¿cuántas unidades va hacia abajo? 1. Muy bien, desplazamiento vertical hacia abajo en una unidad. ¿Lo ven a eso, chicos? Todo esto que hemos estado analizando, ¿lo ven? ¿Se comprende lo que hicimos? ¿Cuánto A mí me nos queda la queda? duda ordenada al origen. 11 minutos quedan. Bien, está bien. La ordenada al origen la vas a sacar directamente de decir, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la ordenada al origen en todas las funciones? Y dijimos, cuando x es igual a 0, ¿cuánto vale y? ¿Sí? Cuando x es igual a 0, ¿cuánto vale la función? 3 elevado a la 0, es decir, cualquier número elevado a la 0 vale 1. Entonces yo digo 3, vayamos a esta función que tengo acá. Yo digo 3 elevado a la 0. Esto me va a dar este cálculo 1. ¿Sí? Todo valor elevado a la 0 da 1. 1 más 4, 5. 5. ¿Cuál es la ordenada al origen? 5. Ah, está Muy bien. O sea, bien. del mismo lado, digamos. No es como en las otras funciones donde igualábamos, poníamos como del otro lado del igual el 0 para sacar x. Ah, no, porque ahí está sacando x, está sacando raíces. Está bien. Y nosotros todavía no hemos visto, ahí vas a tener que aplicar la función inversa, que es la logarítmica, para poder bajar la x, ¿sí? Entonces acá lo que querés sacar es ordenada al origen. Si vos querés sacar esto, decís, cuando x es igual a 0, que es un cálculo simple, Sí. y vale, o mi función vale 5. Entonces el punto en cuestión que ando buscando es 0, 5. Sí. ¿Bien?
sí, me quedó claro. Genial, buenísimo. Si la función está desplazada 4 unidades hacia arriba, porque estamos dentro de un desplazamiento vertical, ¿cuál es la raíz de la función? Si está desplazada hacia arriba, Ujú, desde 1. desde 4, porque Y ustedes no, me dijeron que comenzaba la función en 4, por la imagen que me dieron. claro, pero no tendría raíz. Exacto, porque estoy justamente desde i igual a 4, con mi recta que es la horizontal, la asíntota horizontal, y desde allí comienza la función. O sea que yo por debajo no tengo función, por lo tanto no tengo raíz, porque mi función no va a cortar nunca al eje X. ¿Se comprende? Sí, tendríamos en el ejemplo anterior, donde era Claro, menos. exacto. Sería algo parecido a esto, pero con un más 4 aquí. Vieron que esta función no tiene raíz. La de color azul no tiene raíz. La de color naranja no tiene raíz, porque acá me está diciendo que i igual a 0 es la asíntota. ¿Sí?